¿Cómo están, queridos jóvenes? Vamos a dar inicio a esta séptima entrega de nuestras clases del curso prefacultativo del 2022 en la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. Poco a poco nos vamos acercando a lo que es el examen del curso prefacultativo y seguramente la expectativa va creciendo. Esperemos que estas clases puedan ayudarles a ustedes con tener ideas más claras para que ustedes puedan enfrentar ese examen del curso prefacultativo de manera exitosa. Obviamente, la idea es de que con base a este texto, que es de Joseph Sterman, Interculturalidad, eh, podamos ir repasando las ideas que desarrolla Sterman en torno a la interculturalidad. Hemos visto, sobre todo en las últimas dos clases, cómo Sterman nos habla de lo que son los principios de la interculturalidad. Hoy día vamos a ver lo que son los niveles de la interculturalidad. Luego vamos a ver los campos de aplicación de la interculturalidad. Entonces, se trata de un texto muy corto en general, el texto de Sterman. Eh, Seguramente debe ser el más cortito dentro de las asignaturas que ustedes tienen que irse preparando, en las asignaturas que ustedes tienen que irse preparando para lo que va a ser su examen en el curso prefacultativo. De hecho, no es fácil, sobre todo en el caso de la interculturalidad, sabemos que no es fácil desarrollar ideas que de por sí, eh, como el mismo Joseph Sterman reconoce, eh, la interculturalidad es ante todo una proyección, no es una realidad que existe y por lo tanto uno tiene que ir diseñando la interculturalidad hacia el futuro y de eso se trata esta asignatura, ¿no? De que podamos reflexionar con base a algunos elementos que nos da Joseph Sterman sobre las posibilidades de ir desarrollando la interculturalidad. El día de hoy vamos a ver los niveles de interculturalidad. Esperemos, bueno, y ahí ya estaríamos desarrollando ya no nos olvidemos, estamos en la séptima clase y lo que vamos a desarrollar es justamente el capítulo 6 del texto de Joseph Sterman. Entonces vamos a compartir como siempre las diapositivas. Las diapositivas en este caso están dadas por una serie de consideraciones con base a lo que Joseph Sterman va desarrollando en su texto. A ver si me permiten. Ahora sí, ya está. Seguramente ya ustedes lo tienen en pantalla. El, bueno, siempre es bueno ir repasando sobre nuestra asignatura. Ya saben, mi nombre es Diego Murillo Bernardis. La última clase les había solicitado que por favor vayan retroalimentando estas clases para ver si lo que estamos dando realmente es en primera instancia de utilidad para ustedes en su comprensión del texto y por supuesto bienvenidas las sugerencias para el futuro. Estamos entrando en esta séptima clase al capítulo 6 del texto de Joseph Sterman, donde nos va a hablar de los niveles de la interculturalidad. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo 6? Es tomar conciencia de los diferentes niveles en los que se dan los encuentros, en algunos casos, por supuesto, los desencuentros eh, interculturales y entender los grados de dificultad que se generan en su práctica concreta. Entonces, no es nada fácil eh, ir interactuando con eh, otras personas. De hecho, es muy difícil las relaciones entre personas. Habíamos visto, sobre todo desde el punto de vista político, lo que suponen las relaciones eh, políticas. Las relaciones políticas son de conflicto y, por supuesto, también de consenso, armónicas, ¿no? Es decir, que la política tiene que ver con esos dos polos,
la política siempre tiene que ver con la gestión del conflicto y la política tiene que ver siempre con la construcción de consensos. Es básicamente eso. Lo que nos muestra el conflicto que hoy vive el gobierno en relación a la demanda para que se realice el censo de 2023, digamos, expresa esa realidad donde nos muestra lo difícil que es llegar a puntos de acuerdo, lo difícil que es el relacionamiento entre, y aquí ni siquiera vamos a hablar de diferentes culturas, digamos, aquí estamos hablando de un encuentro entre bolivianos y cómo la política también puede verse beneficiada desde un enfoque de la interculturalidad, porque la interculturalidad, por supuesto, va promoviendo eh, encuentros que sean de enriquecimiento mutuo, ¿no? De eso se trata la interculturalidad, siempre con vistas a un desarrollo no solamente personal, individual, sino sobre todo colectivo. Entonces, tomar conciencia de lo que significa este tipo de encuentros con los demás desde el enfoque de la interculturalidad, justo, nos va a llevar por senderos que en teoría nosotros sí los conocemos, pero que a veces hace falta, justamente como dice el objetivo, tomar una mayor conciencia de lo que significa este tipo de encuentros y desencuentros, por supuesto. Joseph Sterman nos va a hablar de tres niveles de interculturalidad. Los tres niveles tienen que ver con lo que son estos encuentros. Existiría un primer nivel que es a nivel personal, por eso lo ubicamos en el vértice de esta pirámide, porque en realidad se da en un nivel espacial a nivel micro, ¿no? Es decir, este nivel personal se da entre las personas en el día a día, se da, también puede darse entre distintas personas que representan a distintas culturas, en todo caso que pertenecen a distintas culturas y que puede darse tranquilamente también un encuentro a nivel personal. Ya vamos a considerar cuáles son las dificultades de este tipo de encuentros personales y cuáles son sus características. Luego ya en un nivel de mayor profundidad estaría el nivel intercultural entre grupos culturales y étnicos. Estamos hablando que ya en este espacio es un espacio, si vale el término, eh, a nivel medio, y en este espacio a nivel medio lo que tenemos es un encuentro eh, donde no solamente es a nivel personal, sino es a nivel de desarrollo entre eh, distintas. Yo voy a dejar de compartir un minutito, por favor. Vamos a hacer un stop en la grabación. Ha surgido una pequeña dificultad, pero ahorita volvemos. Bueno, van a disculpar. Lo que pasa es que he matado un insecto que se posó justo en la pantalla de mi computadora. Pero ya está solucionado ese pequeño inconveniente. Hemos liquidado ese insecto. Vamos a continuar. Estamos desarrollando los niveles de interculturalidad. Estábamos compartiendo justamente esta pirámide que nos habla de los niveles de interculturalidad. Nos quedamos en el nivel de grupos culturales o étnicos, donde obviamente aquí la relación es más en el orden grupal. Y además este encuentro no solamente se da, si bien es un encuentro que puede darse entre dos personas, sin embargo, ambas personas representan universos culturales distintos. Y finalmente, ya a nivel macro, ustedes recordarán, incluso con Huntington habíamos hablado de lo que son las civilizaciones. A este nivel, a este nivel macro, tenemos ya uh, culturas enteras, y en este caso, como sinónimos de culturas, las civilizaciones. Obviamente, algunos autores hacen distinción, digamos, entre lo que sería una cultura macro y una civilización macro, pero para nuestros fines bastará, en este caso, tomarlas como sinónimos. Bien, entonces serían niveles de relacionamiento intercultural, donde nos
abre la posibilidad de desarrollar justamente un, un desplazamiento y una implementación de la interculturalidad en cada uno de estos niveles. Veamos entonces cuáles son los niveles que habíamos mencionado. El primero tiene que ver con el nivel personal. En este caso, los encuentros interculturales, como dice Sterman, más intensos y a la vez más complicados, se dan entre una persona y otra persona de distintas culturas. Claro, en este sentido, imagínense ustedes, eh, claro, cuando los españoles llegaron a América, imagínense cómo habrá sido ese primer encuentro realmente entre eh, culturas distintas, donde nadie sabía nada del otro. Y claro, lo complicado que ha debido suponer ese encuentro con otros en términos de idioma, en términos de razonamiento, en términos de incluso cómo visualizamos al otro, ¿no? Entonces, aquí sí se podía hablar de contacto de dos mundos y donde cada uno es portador de todo un universo, una determinada historia, con todos los prejuicios que uno va a ese encuentro, con las preferencias que nos guían, todos los estereotipos con los cuales estamos cargados y obviamente las expectativas que tenemos en relación al otro. Y eso es obviamente una suma muy compleja de elementos que hay que tomar en cuenta en este encuentro a nivel personal. Y además entra en juego la diferencia cultural. Eh, entonces, una cosa es encontrarse a nivel personal con el encuentro de dos personas que tienen la misma cultura y otra cosa es el encuentro personal de dos personas que tienen distinta cultura. Entonces ahí podemos hablar del encuentro personal entre personas que tienen la misma cultura y el encuentro personal entre personas que tienen distinta cultura. E incluso en los encuentros de personas que tienen la misma cultura, incluso hay un grado de complejidad bastante elevado. Entonces no es fácil, ¿no? Y este tipo de encuentros, sobre todo entre distintas culturas, porque obviamente entra en juego todos estos elementos que acabamos de mencionar. Eh, claro, Joseph Sterman va a colocar el ejemplo. A ver, imaginémonos qué pasaría si se encuentra, por ejemplo, una mujer europea francesa, blanca, de formación universitaria, de mediana edad, de una buena condición económica, soltera, citadina y con dominio de cuatro idiomas. ¿Y qué tal si se encuentra con alguien de acá que es aymara, moreno, boliviano, de formación primaria, de edad mediana, condición económica precaria, padre de cinco hijos menores, campesino en ámbito rural, aymara hablante y con un castellano deficiente? Imagínense ese encuentro, ¿cómo se daría? Obviamente lo que ustedes están viendo en la imagen, por supuesto, eh, nos muestra, claro, cómo es el impacto, digamos, incluso físico de las diferencias entre personas que responden a distinta cultura. Ustedes podrían decir, ah, no, ese hombre del que habla Sterman es un bandido porque miren en qué situación se encuentra con la francesa. Obviamente la historia que nos cuenta Sterman nada tiene que ver con las fotos que están acá, simplemente las fotos sirven para ilustrar eh, e imaginar cómo podría ser un posible encuentro entre personas de distinta cultura. Son dos universos culturales distintos, con todos los elementos simbólicos. Ustedes pueden ver incluso en la vestimenta, en la pinta, cuánta es la diferencia y, claro, y cuántos prejuicios, digamos, estarán dentro de cada uno, ¿no? La pregunta eh, ¿es posible una relación intercultural entre ambos? Obviamente, si es que ambos se enamoran, alguien podría decir, claro, el amor no tiene fronteras, pero obviamente eh, mm, las relaciones, incluso vuelvo a reiterar, si las relaciones entre personas de la misma cultura de por sí ya son complicadas, imagínense
el relacionamiento entre personas que tienen distintas culturas. Ahora, en ese relacionamiento, obviamente, existe, según Sterman, que es importante en esta consideración, una base humana eh, más acá de las condiciones y parámetros culturales que es imprescindible para un encuentro entre dos personas humanas. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, del respeto por la dignidad del otro y de la otra persona, independientemente del color de piel, edad, sexo, condición social, idioma y creencias. Entonces, en todo encuentro que realmente, en donde queramos promover la interculturalidad, hay que partir de esta base mínima, ¿no? Que es el tema del respeto por la dignidad de la otra persona. Ahora, si esta base puede darse un encuentro precultural, ¿no? Que se refleja en lo que es una sonrisa, el gesto de darse la mano, como saludaba Gandhi, ¿no? Digamos, o como saludan los hindús de por sí cuando hacen esto, obviamente es un saludo de muestra de respeto hacia la otra persona. Entonces, no solamente lo que está en juego es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal, que nos vamos a ver en un momento de qué se trata. Entonces, obviamente existiría en este nivel ese elemento de humanidad desnuda, que es así como lo denomina Joseph Sterman, un encuentro cara a cara donde obviamente nos reconocemos como seres humanos. Imagínense, eh, y seguramente aquellos que han viajado pueden dar fe de ello. Si ustedes que son paseños viajan a la ciudad de Oruro, cada uno por su cuenta, y de repente se encuentran en la ciudad de Oruro y se van conociendo y saben que son paseños, entonces van a decir, ah, somos paseños. Eso se da a un nivel muy local. Pero ¿qué tal si ustedes viajan al exterior y se encuentran con otro boliviano? Entonces ahí igual lo que van a decir, ah, es de Bolivia, pero claro, no somos bolivianos y obviamente ahí la relación puede ser fluida. Imagínense, si seguimos con este experimento, que se encuentren dos personas en la Luna, independientemente de cuál sea su cultura, va a existir este reconocimiento del cual habla Sterman, ¿no? Esa humanidad desnuda. Si nosotros vemos a otra persona, independientemente de si es noruego, si es ruso, si es, ¿no? Y si los dos estamos solos, obviamente ahí nos vamos a hablar. Hablar en el sentido de que ni siquiera vamos a compartir un idioma, sino simplemente a través de incluso el lenguaje no verbal, vamos a poder dar fe de que es grato encontrarnos con otro ser humano, ¿no? En esas circunstancias. Entonces, a eso se refiere que Joseph Stillman, existiría un nivel de relacionamiento personal cuya base sería justamente esa humanidad desnuda, donde encontraríamos un nivel básico de respeto por la dignidad a la otra persona. Ahora bien, eh, desde el momento en que uno ya va adentrándose a ese encuentro, obviamente pueden surgir obstáculos en términos culturales de entendimiento que no solamente tienen que ver con el idioma, sino también tienen que ver con los distintos códigos culturales. No nos olvidemos que desde el punto de vista cultural, cada uno de los objetos que nos rodea y por supuesto también las personas, en fin, el significado que nosotros le asignamos a cada objeto va a variar de cultura a cultura. Entonces, lo que representa a la mujer para una cultura tal vez no lo represente en otra cultura y viceversa, ¿no? Que represente, digamos, un hombre o lo que representa la edad, ¿no? Muchos dicen que, bueno, en las sociedades tradicionales hay mucho respeto, digamos, por los ancianos, en cambio, en el mundo moderno no hay respeto por los ancianos, es una barbaridad, nadie, y claro, se privilegia más la juventud, ¿no? Alguien podía, digamos, afirmar eso, alguien podía desmentir y decir, no, seguimos respetando a nuestros mayores, etcétera. Pero eso depende también de cada cultura, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ir identificando los puntos de desencuentro que pueden ser innumerables y claro, eso tiene que ver con, desde el momento en que uno se encuentra con
una persona de otra cultura, obviamente uno tiene que ser muy cuidadoso al momento de relacionarse, porque obviamente ahí entran en juego justamente todos estos elementos que van a ir complejizando y que forman parte de nuestra cultura y que nosotros vamos a asignar significados distintos a determinadas, no solamente palabras, sino también cosas. Entonces ahí es donde uno tiene que ir tratando de hacer equivalentes y ahí viene el proceso de traducción para poder comprender al otro, ¿no? Situarnos en su contexto, ver qué entiende por tal o cual cosa o cómo está mirando el mundo. Entonces ahí es donde las brechas obviamente no solamente son a nivel cultural, sino también en términos socioeconómicos y obviamente también a nivel de educación, ¿no? Entonces, no podemos esperar que sea el mismo nivel. Entonces, dos personas de distintas culturas obedecen a cosmovisiones distintas, incluso sus dioses son distintos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esta complejidad a nivel personal. Ahora, los prejuicios culturales son demasiado fuertes. Eso es algo que está claro y eso es algo de lo cual tenemos que tomar conciencia. Y si estos prejuicios son muy fuertes, entonces obviamente es muy difícil que se dé un encuentro tal como aspira o se aspira desde la interculturalidad. Entonces, para que haya un buen encuentro, siempre tiene que haber una disposición de ambos que pertenecen a distintas culturas para poder aprender del otro, ¿no? Y tratar de justamente ir desprejuiciándose respecto al significado de ciertas cosas. Entonces, aquí nos advierte Sterman, ¿no? Aunque el encuentro humano entre dos personas de distintas culturas fuera directo e inmediato, el encuentro intercultural, pero solo es posible gracias a una serie de mediaciones que pasan por un idioma común, la explicación de los principios más resaltantes de cada universo cultural, la observación de hábitos y costumbres, la lectura de trabajos etnográficos, testimonios de personas ya aculturadas, hasta la ayuda de intérpretes interculturales de miembros de la segunda y tercera generación, en el caso de migrantes. Obviamente en el mundo de la política esos detalles son cuidadosamente preparados, digamos, ¿no? Porque en las relaciones diplomáticas hoy en día también ya se aplica esos niveles de interculturalidad, pero obviamente lo hacen por razones diplomáticas, ¿no? Entonces, el cuidado que se debe tener al momento de no hacer algún gesto, algún ademán que pueda ser ofensivo, ¿no? Para la otra persona que pertenece a otra cultura también es fundamental. Eh, si uno va a dar la mano o no, hasta qué punto uno puede acercarse, incluso invadir el espacio personal del otro. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta y que obviamente forman parte de esto que Joseph Stelman eh, lo va a enmarcar en su libro, que es la comunicación no verbal. Entonces, en los encuentros personales o interpersonales, de persona a persona, imagínense, entran en juego varios elementos de la comunicación no verbal. Los movimientos del cuerpo, de la cara, eh, el sustento de lo que uno va hablando a través de los ademanes que se expresan en los brazos, en los pies, en la cabeza, en la boca, en las cejas. O sea, somos completamente seres que van expresando, y es muy difícil no expresar nada, vamos expresando constantemente lo que somos. Es muy difícil ocultar. Ustedes van a, incluso seguramente ustedes se van a dar cuenta de hasta qué punto la comunicación no verbal está presente, que cuando ustedes hablan por celular, aunque estén solos, hacen ademanes, ¿no? Entonces, basta fijarse, digamos, en las personas que están hablando por celular solas, eh, los ademanes que pueden hacer. Entonces, ahí es donde uno puede encontrar, digamos, elementos que eh,
sí nos van a mostrar cómo funciona esto de la comunicación no verbal. Cuando nosotros hablamos con otra persona, ¿qué hacemos con la mirada? ¿La mantenemos fija? ¿Bajamos la mirada? ¿Estamos así? O cuando hablamos, realmente hacemos pausas, digamos, con la mirada, ya sea para pensar. Claro, incluso cuando uno da una clase como esta, entonces obviamente uno tiene que estar entrenado para saber dónde está la cámara, porque si ustedes me están viendo ahorita y sin embargo yo estoy mirando allá, entonces van a decir, qué desconsiderado este profesor. Pero lo que yo quiero es que me mire al momento de dar clases, ¿no? Obviamente no van a pensar que voy a estar mirando así como un búho, pero la idea es de que entremos en contacto para poder justamente establecer la comunicación. Es decir, que no solamente las palabras están en juego, sino también el tema de la mirada. El volumen de la voz, la entonación de las palabras, incluso uno puede tener ciertos tics, digamos, al momento de hablar, eh, pero todos esos aspectos son importantes. Entonces, yo estoy hablando y si de repente me escuchan hablar como si fuera un DJ, como están amigos, esta noche vamos a dar una super clase, entonces ahí ustedes pueden apreciar que estoy ya impostando la voz, ¿no? Y eso les resta un poco de naturalidad. Entonces ustedes, como ya han visto seguramente la serie de videos que forman parte de estas clases, ustedes ya pueden darse cuenta en qué momento yo puedo fingir la voz, en qué momento puedo perder el toque natural o directamente, si ustedes me ven muy sonriso, amable, así, ustedes pueden decir, pucha, ¿qué le pasa a este? Debe estar en su día feliz. Bueno, eh, hay una serie de elementos que uno poco a poco va reconociendo en las personas, ¿no? Y obviamente mucho más en nuestros hogares, uno sabe, digamos, cuando el papá, la mamá, la pareja o los hijos están de mal humor o están alegres, ¿no? En fin, todo a través de la mirada, incluso el mismo lenguaje corporal, la postura, ¿no? Cuando uno está así, o cuando uno está así, o cuando todo es motivo de comunicación no verbal. Los silencios, ¿no? El espacio que uno va manteniendo con las personas que nos escuchan. Para usted sería absurdo que yo esté así dando clases, ¿no? Miren, chicos, cómo están ahí, como si fuera un muñeco moviendo las cejas. Entonces, obviamente, también uno tiene que ir respetando el espacio, incluso al momento de dar una clase virtual como esta, ¿no? Y si imagínense si eso pasa de manera virtual, de manera presencial, obviamente esa distancia también tiene que ser reconocida socialmente, porque obviamente ahí nos manejamos por convención, ¿no? Eh, todos nos sentimos invadidos, por ejemplo, cuando entramos a un ascensor, porque obviamente uno tiene que ocupar el espacio, está invadiendo el espacio del otro, y por lo general cuando uno va en ascensor con otras personas, ¿qué es lo que uno hace? Mira, ¿sí? Uno, o miran el piso, o miramos el piso, digamos, ¿no? Para no, incluso no tener ese contacto visual que puede ser muy incómodo. Pero ¿qué tal si alguien está aquí y sabemos que nos está mirando? Entonces obviamente uno se siente como invadido, ¿no? Entonces ahí hay que ver, ¿verdad? Ahora, todo es parte de este lenguaje no verbal, que obviamente entra en juego con la comunicación, ¿no? Que nosotros establecemos con las otras personas. El tacto, que significa tocar a la otra persona, no tocar, a veces cuando uno está yendo por la calle, pum, se choca con otra persona, entonces por lo general uno sabe que eso no está permitido y uno dice, perdón, disculpe. A pesar que a veces en la calle uno se encuentra, esta mañana a mí me han golpeado, estaba en mi hombro, me sigue doliendo. No, era un tipo fortachón, no me ha animado a decirle qué pasa, ¿no? Entonces ustedes podrán imaginar. Bueno, el ambiente, ¿no? Que como uno, eh, cómo uno se comporta a solas, digamos, incluso eso es parte, ¿no? No podemos prescindir de estos elementos no verbales. ¿Cómo manejamos el tiempo? Que también es parte de esta comunicación no verbal, el hecho de que uno eh,
sea puntual o no. En nuestro medio realmente la puntualidad no es lo nuestro. Si nosotros hacemos una invitación, entonces uno dice, a ver, te invito a mi fiesta, vénganse pues a las 9 de la noche. Entonces cuando alguien nos invita así, uno sabe que tiene que ir por lo menos una hora después, ¿no? Porque si uno se presenta a la hora que a uno le dicen, entonces lo van a mirar medio raro y van a decir, ¿qué le pasa a este que es tan puntual? Eso por convención. Ahora alguien puede decir, no, pero eso es una barbaridad. eh, Nosotros tenemos que ser puntuales, ¿no? En fin, eso ya depende justamente. Todo esto que es comunicación no verbal también está edificado culturalmente, ¿no? O sea, el manejo del tiempo, el manejo de los silencios, el manejo de las pausas, la velocidad, ¿no? Con la cual uno espera que la otra persona responda. Eh, Nosotros los bolivianos ante los argentinos podemos parecer más lentos porque obviamente no hablamos tan rápido como ellos y no estamos procesando rápidamente, ¿no? Las cosas, pero no es que somos más tontos, no, para nada. Lo que pasa es que manejamos el tiempo de distinta manera. Lo mismo pasa con todas las culturas, o sea, cada cultura tiene su propia forma de administrar el tiempo y la forma de administrar el tiempo tiene que ver también con las pausas, los silencios, la forma de observar, la forma de mirar, la forma de sonreír. Todo está en juego desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, eh, a ver, en la afirmación de Sterman dice, gran parte de la comunicación intercultural se realiza a nivel no verbal y no solamente la comunicación intercultural, o sea, todo tipo de comunicación se da a nivel no verbal. Por eso es que incluso uno puede manejarse instintivamente y de hecho así es como la mayor parte de las veces uno se maneja instintivamente al momento de relacionarse con las otras personas, porque a veces uno puede tener la idea de que hay una persona que a uno no le cae bien o falta, uno no confía en la otra persona y eso se debe justamente gracias a la comunicación no verbal, ¿no? Obviamente dentro de la comunicación no verbal también entra en juego los prejuicios, ¿no? Entonces, obviamente, eh, una persona que grita y mueve las manos nos puede violentar, digamos que no estamos muy acostumbrados. Eh, y eso puede significar mucho ruido, digamos, para nosotros. Como les digo, nosotros los que vivimos, sobre todo en esta parte del territorio nacional, eh, obviamente tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra forma de ser, y eso obviamente obedece a pautas culturales. Entonces, no solamente es lo que pensamos, no solamente lo que pensamos está impregnado de lo cultural, o lo que, ¿se acuerdan ustedes? Hemos denominado la culturalidad, sino también todo lo que sentimos, cómo nos movemos a nivel no verbal, a nivel de este lenguaje no verbal, entonces también eso está eh, impregnado de cultura. No nos olvidemos, nuestra cultura es como nuestra segunda piel. Nosotros nos acostumbramos a hablar, entonces puede haber personas que cuando hablan obviamente no utilizan mucho las manos eh, y por lo general pueden ser más discretos al momento de hablar, ¿no? Eh, en mi caso yo sí manejo mucho las manos, bueno, me he acostumbrado a hablar así. Eh, Hay otras personas que serán más parsimoniosas al momento de hablar, otros utilizarán un lenguaje más emocionante, florido, en fin, ¿no? Ya hay elementos también a nivel muy personal que hacen que uno se vaya expresando de distinta manera cuando uno utiliza el lenguaje no verbal. Ahora, una buena forma de aprender a, a ver cómo funciona esto del lenguaje no verbal es cuando ustedes ven tele y dejan todo mudo y simplemente se dedican a observar lo que hacen los actores, digamos, de una película. Es decir, uno baja el volumen y simplemente uno se dedica a observar las posturas que toman, lo que uno está diciendo.
¿no? Entonces, eh, hay elementos que hacen que uno se dé cuenta de más o menos qué es lo que está pasando al momento de identificar el lenguaje no verbal. Y todos estos elementos que nos muestra Joseph Sterman van a formar parte también de la cultura. Todo esto lo aprendemos culturalmente. Ahora hay elementos, obviamente, que hacen a son los elementos que pueden ser comunes a los seres humanos. Aquí me tomo la libertad de hacer un paréntesis para hablar de este autor, por ejemplo, que es Paul Ekman. Eh, Él ha escrito, ese es un psicólogo norteamericano, él ha escrito El rostro de las emociones. Es un estudioso que ya mucho antes también ha desarrollado libros sobre cómo detectar mentiras, cómo saber cuando alguien miente. De hecho, hay una serie que se llama, que ustedes ven en pantalla, que se llama Lie to Me, o en español, Miénteme, que justamente trata de la vida de un tipo que es un experto manejando justamente el tema de las expresiones o del lenguaje no verbal de las personas y que nos va mostrando a este detective que va identificando cuando una persona miente, cuando no, o qué es lo que expresan las distintas personas. Entonces, eh, claro, se basa en la experiencia de este psicólogo, Paul Ekman, que ha desarrollado este libro que primero habla de cómo detectar mentiras y luego recientemente, hace 5 años, ha publicado este otro libro que se llama El rostro de las emociones, que justamente eh, en vista de que somos seres emocionales, e incluso las emociones se aprenden culturalmente, eh, pero sin embargo, lo que dice este autor, este psicólogo, es que podemos detectar, independientemente de las culturas, ciertos elementos que son constantes en el ser humano y que se van a expresar, digamos, en todas las culturas. Y estas serían, digamos, las emociones y sobre todo va a hablar de las emociones básicas. Entonces, en función de esto, esta serie Light to Me, digamos, ha ido elaborando también los argumentos de cada episodio, donde el personaje principal va identificando las mentiras, ¿no? Él trabaja como asesor y va identificando las mentiras, digamos, de alguien, de alguna persona que, digamos, le han robado y él quiere saber quién fue. Y claro, este investiga y justamente a través de la identificación de las emociones, lo que significa cada expresión del rostro, va identificando quién miente, quién no y qué es lo que siente cada una de las personas. Entonces, una de las cosas principales que hay que saber es que somos seres no solamente que piensan, no somos seres que básicamente somos emocionales. Somos emociones, igual el término. Entonces, no podemos prescindir de las emociones. Y de hecho, cuando hablamos con alguien, cuando interactuamos con el mundo, eso está impregnado de emociones. Entonces, no solamente es lo que pensamos, sino también lo que sentimos parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, constantemente estamos sintiendo. Si nosotros nos hemos criado en un ambiente de tristeza, entonces obviamente es probable que también nuestra forma de ser sea la tristeza. Si nosotros nos hemos criado, no necesariamente tiene que ser así, por supuesto, ¿no? Pero como que hay emociones que uno las va aprendiendo y sobre todo reacciones que uno también las va aprendiendo. Si eh, en nuestra familia, en nuestro entorno, digamos, la reacción siempre ha sido muy violenta, entonces probablemente que uno también reaccione violentamente, porque todo lo aprendemos. Bueno, es que si nuestros padres nos han criado de determinada forma, es probable que nosotros también vayamos criando a nuestros guaguas de la misma forma. Entonces, claro, alguien puede decir eso es un horror, porque obviamente antes nuestros padres nos sacudían, entonces obviamente uno no puede tampoco estar en esa misma dinámica. Entonces, obviamente, la posibilidad que tenemos como seres humanos es de poder reorientar incluso todas esas cosas que vamos heredando. Y eso es lo que Joseph Stelman llama, ¿no?, nuestra capacidad de poder transformarnos y en algunos casos ser disidente con algunas pautas incluso de
comportamiento que vienen de parte de nuestra cultura. Entonces, esto de las emociones resulta muy interesante, que había que profundizarlo, por supuesto, simplemente aquí lo colocamos como una ilustración de lo interesante que puede ser aprender y mejorar nuestras relaciones con los demás a través de justamente el conocimiento de las emociones. Y de hecho, aquí tenemos las 7 emociones básicas que van desde la alegría, lo que es la sorpresa, lo que es el desprecio, lo que es la tristeza, lo que es la ira, lo que es el miedo y lo que es el asco. Entonces, estas son las 7 emociones básicas que uno las puede encontrar básicamente en todas las personas. Obviamente, tendrá sus matices que pueden ir variando dentro de cada cultura, pero por lo general, la expresión no verbal como que nos iguala a todos los seres humanos, ¿no? Cuando alguien siente eh, asco, por ejemplo, obviamente uno, ¿no? Va a tender a hacer así la cara, ¿no? Como la que ustedes están viendo. Cuando uno tiene miedo, el miedo es la pasión o la emoción humana que no hay ser humano que no sienta miedo, por ejemplo. Entonces ahí nadie se puede abstraer por más diferente cultura que uno sea. Entonces todos los seres humanos sentimos miedo y eso ya forma parte de lo que es el género humano en general, ¿no? Hay ciertas cosas que se han ido formando en nosotros en tanto género humano, que es, eh, si bien la cultura es lo que obviamente es parte fundamental, pero no nos olvidemos que hay un elemento básico en todos los seres humanos, es que hemos tenido básicamente una similar evolución, ¿no? Independientemente de qué latitud del planeta nos encontramos, justamente, y cada ser humano expresa estas 7 emociones. Seguramente ustedes han sentido miedo en algunas circunstancias de su vida, o vas a que hagan la prueba, a ver si ustedes hacen asustar esta noche a alguno de sus familiares, ustedes van a ver cómo reaccionan y obviamente cuando uno tiene miedo, ¿no? Entonces hace así. Seguramente ustedes han estado enojados, han sentido ira, ¿no? Han querido matar incluso a otra persona. ¿Qué tal si uno está trabajando, viene el hermano y pum, echa la tinta al trabajo que yo estaba haciendo y lo tengo que presentar en una hora? Entonces obviamente ahí uno puede exasperarse y enojarse. Entonces el enojo también es parte, o la ira, es parte de una emoción, bueno, es una emoción fundamental que es parte de todo ser humano. Y lo mismo pasa con la tristeza. O sea, un ejemplo de algún ser humano que no haya sentido tristeza, o que alguien que no haya sentido o alguien que no haya puesto una cara de sorpresa cuando, digamos, en nuestro cumpleaños alguien prepara una fiesta y nos gritan sorpresa, entonces ahí es donde, ¿no? Por lo general la cara de la sorpresa. Lo mismo pasa con el desprecio, y ahí es cuando, obviamente, lo que habría que hacer en la perspectiva de Joseph Sterman, tal vez, obviamente aquí yo ya me estoy saliendo del texto, pero habría que ir detectando, justamente para ir cultivando la interculturalidad, un conocimiento básico de estas emociones, ¿no? Que van desde la alegría hasta el miedo. Entonces eso va a ser también algo importante de aprender. Obviamente Joseph Sterman no va profundizando eso, pero sí coloca el acento en lo que es el lenguaje no verbal. Así que ustedes pueden ir también tomando el apunte, porque tarde o temprano, incluso cuando ustedes ya eh, estudien ciencia política, bueno, confío en que todos van a aprobar el examen de ingreso. Para algo estamos dando estas clases. Bueno, cuando ustedes estén en cuarto, quinto año, hay un área eh, de mención que es la gerencia política, y en la gerencia política ustedes llevan, por ejemplo, marketing político. Y para hacer campaña, para poder persuadir, para poder llevar adelante una exitosa campaña, también está de por medio el conocimiento de estas emociones básicas, que son las que tenemos que trabajar para cualquier estrategia de campaña. Pero no les digo más porque obviamente me estaría adelantando. Aquí simplemente va como una especie de paréntesis a aquello de la comunicación no verbal, el lenguaje no verbal del cual nos habla
Joseph Sterman, y que seguramente ustedes ya lo conocen, seguramente sobre todo a través de esta película que se llama Intensamente. Los psicólogos alucinan con esta película porque obviamente ahí como que cada uno de los personajes va, perdón, va desarrollando una emoción que forma parte, ¿no? Y es la que va gobernando, digamos, a cada uno de nosotros, ¿no? El miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza. No están las siete emociones de Paul Ekman, pero aquí tenemos cinco, ¿no? Que según esta película que se llama Intensamente, van dominando, ¿no? Y bueno, muchos recomiendan esta película, que es muy interesante desde el punto de vista psicológico. Bien, el siguiente nivel tiene que ver con el desarrollo del nivel de grupos culturales y o étnicos, ¿no? A este nivel ya no es la singularidad, digamos, de la persona humana la que entra en contacto, sino el universo cultural de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de encuentros empieza, por supuesto, a nivel personal, pero como que eh, aparece aquí el diálogo sobre las diferencias culturales, ¿no? Los hábitos, las costumbres y los modos de vida de los miembros de cada grupo van tomando como suyos, ¿no? Eh, Se plantea la culturalidad, en este caso dos culturas, como un tema de encuentro-desencuentro y no ya de la humanidad, ¿no? Entonces estamos hablando del encuentro no de dos seres humanos, sino de dos culturas. En el encuentro personal, entonces hay este primer nivel que es el de lo humano, y después aparece este otro nivel que es el de grupos culturales y o étnicos, ¿no? O sea, cómo yo voy entrando al mundo ya impregnado de mi cultura. Entonces, los dos grupos pueden pertenecer a culturas relativamente cercanas, por ejemplo, quechas y aymaras, o puede ser entre bolivianos y chilenos. Claro, nadie puede decir que al momento de que Bachelet hable con Evo Morales, ahí sí haya tenido que plantearse un diálogo intercultural, ¿no? O sea, obviamente bolivianos y chilenos, obviamente cada uno tiene su propia cultura, pero hay un nivel de comunicación que podríamos decir es fluido, aunque el gran desencuentro que tenemos históricamente, por supuesto, todos lo sabemos, pero eso no significa que no nos podamos entender. Entonces, se puede dar el encuentro de dos culturas, ¿no? Ahora, ¿cuánta diferencia hay entre bolivianos y chilenos? Obviamente es una cuestión de perspectiva, ¿no? Porque obviamente desde una perspectiva de civilizaciones, que es un nivel más amplio, obviamente las diferencias serían mínimas, ¿no? No habría dificultad en que podamos establecer una muy buena comunicación con personas que han nacido en Chile, no habría dificultad. Obviamente cada uno tendrá sus propias idiosincrasias, su propia cultura, por decirlo así, pero no es como para que haya un desentendimiento, ¿no? Si hay pugnas es por otras cosas. Bueno, eh, aquí también podemos hablar de grupos alejados. Puede ser, por ejemplo, entre turistas irlandeses y un grupo de guaraníes, o entre soldados norteamericanos y niños afganos. Hay también ese tipo de encuentros que obviamente ya son más complejos, pero que sin embargo no dejan de ser encuentros entre diferentes culturas o grupos étnicos. Y obviamente aquí entra también en juego, en la medida en que ya se da este nivel, aquí entran en juego una serie de estereotipos, ¿no? Porque obviamente uno se va creando estereotipos desde pequeños eh, en relación, digamos, a lo que es Bolivia, en relación a lo que son los chilenos, en lo que son los peruanos, en lo que son los argentinos. Entonces, obviamente ahí se va complejizando, o sea, nadie duda de que tenemos nuestros propios estereotipos. E incluso a nivel dentro del país, nosotros nos vamos formando estereotipos, ¿no?
de esa naturaleza. El conflicto actual, por ejemplo, obviamente ahí puede haber cuántos estereotipos están en juego, ¿no? Entre Canvas y Collas, digamos que podía dar lugar a ese tipo de desencuentros, ¿no? Más que de encuentros. Entonces, ya en anteriores clases habíamos visto las dificultades que pueden haber al momento de ir generalizando al otro en función de ciertos estereotipos, ¿no? Ya sea que este otro sea alguien de otra región, alguien de otro país, alguien de otro sexo, alguien de otro eh, nivel cultural, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde, eh, bueno, cuando hablamos de nivel cultural, aquí, perdón, lo que quería decir era nivel educativo, ¿no? Entonces, nos vamos formando estereotipos, ¿no? Eh, claro, y aquí no hay un árbitro neutral, eso también lo habíamos visto, alguien que pueda decir, no, no, esto es así y acá para distintas culturas, yo no. Entonces, siempre al momento de establecer un contacto, siempre también tomamos cierta posición y lo hacemos desde cierta posición. Entonces, claro, para que se dé un encuentro más fecundo, se requiere de personas que realmente vayan más allá de lo que es su propia cultura y realmente uno busque una mejor comprensión del otro, ¿no? Y ahí es donde Stelman nos va a decir, se requiere realmente de individuos carismáticos que puedan oficiar de facilitadores para el encuentro, ¿no? Entre distintos. Eh, claro, alguien podría decir, aquí puede aparecer la figura de mediadores. Puede ser, digamos, ¿no? O sea, en eso ya no es tan exquisito Stelman al momento de decir, pero lo importante es que estas personas puedan facilitar el encuentro entre distintas culturas. Ahora, no necesariamente puede ser una persona, también pueden ser algunos aspectos que pueden brindar o colaborar con ese encuentro, por ejemplo, el fútbol, la comida, la música. eh, Esos son los elementos que uno puede ir compartiendo de manera genérica, obviamente con las particularidades de lo que significa la música, lo que significa la comida dentro de cada cultura. Pues hay algo que ha ido trascendiendo las culturas, por supuesto, es el fútbol, ¿no? Seguramente lo han visto al expresidente Morales, incluso él mismo señala que es el primer, o se señala que es el primer presidente indígena, pero en todo caso es un indígena que le encanta el fútbol, ¿no? Entonces lo hemos visto jugar, entonces alguien podría decir, por el hecho de que a Evo Morales le guste el fútbol, es un tipo alienado. No, porque obviamente eh, el fútbol es una expresión que ya se ha universalizado, ¿no? Y que obviamente sirve y es sinónimo de encuentro. Faltan pocos días para el Mundial de Qatar, por ejemplo, y obviamente ahí es donde incluso había una crónica, ¿no? De cómo eh, fanáticos, hinchas hindús van a ir a apoyar a la selección argentina. Entonces, claro, alguien podría decir, ¿qué tienen que hacer los hindús apoyando a la selección argentina? Pero ahí está, ¿no? O sea, los fans se van formando no solamente desde el propio país, sino también pueden existir fans por el mismo hecho de que haya jugadores brillantes, digamos, en el equipo argentino, ¿no? Ahí está Messi, alguien podría dudar de que Messi pueda ser un mejor jugador, pero digamos que es un muy buen jugador, por supuesto que sí. Entonces se van formando los fans, entonces hay ciertos elementos o aspectos que pueden ayudar a ese encuentro entre culturas. Obviamente lo de Dakar, perdón, Qatar puede ser Dakar. Lo de Qatar puede ser eh, motivo de reflexión, por supuesto, toda la polémica que se ha ido formando. Alguien dice, si en Qatar no se respetan los derechos humanos, ¿cómo es posible de que se haya justamente este mundial, que aquí, que allá, eso dificulta? O sea, todos muy felices al momento de encontrarse entre equipos, pero cuántas vidas ha costado el hecho de armar todos los escenarios deportivos en Qatar. Bueno, es muy polémico. Ahorita no vamos a entrar en eso, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que hay ciertos elementos que pueden ser interesantes, que pueden ayudarnos, pueden contribuir a desarrollar e integrar las distintas culturas, ¿no? Eso es
fundamental entender. Bueno, yo dejo de compartir porque, bueno, ya estamos cerca del tiempo de esta primera parte, de esta séptima clase, que por supuesto ya nos muestra que nos estamos acercando ya. Nos falta la séptima, la octava, la novena y la décima. Son 4 clases más y con eso ya culminamos. De hecho, hasta antes de fin de mes, ustedes van a tener todo el paquete de las 10 clases correspondientes a esta asignatura de interculturalidad. Hacemos una pausa y vamos a volver para la segunda parte de este capítulo 6 que tiene que ver con los niveles de interculturalidad. Muchas gracias por su gentil atención.